Vamos a compartir la pantalla. Y hoy vamos a hablar del movimiento ondulatorio. Para referencia, estamos en el capítulo 15 del libro de texto. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar de un fenómeno que es bastante conocido en la naturaleza, que es el fenómeno ondulatorio. Las ondas están presentes básicamente en todo lo que nos rodea. De hecho, nosotros podemos percibir todo lo que nos rodea gracias a las ondas electromagnéticas, gracias a que existe una fuente de luz que refleja los objetos que están alrededor de nosotros y tenemos un detector de esa radiación electromagnética que son nuestros ojos. Pero así como existe esta radiación eh, electromagnética en el campo visible, hay otro tipo de radiaciones que nosotros no podemos ver, que nuestros ojos no pueden detectar, como los rayos X, como los rayos infrarrojos, etcétera. Bueno, ese es un tipo de onda que se conoce como onda electromagnética. En este caso, la onda electromagnética es muy conocida porque es aquella la cual tiene una velocidad conocida, es una velocidad muy famosa en la física. Las ondas electromagnéticas se mueven a una velocidad constante y esa velocidad es la velocidad de la luz. Pues todas las ondas electromagnéticas se mueven a esa velocidad. Nosotros vamos a estudiar en la clase el principio para poder estudiar este tipo de ondas. Obviamente estas ondas electromagnéticas son un poco más complejas de estudiar, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar aquí en la clase las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan de un medio para propagarse, es decir, no viajan por el espacio, sino que necesitan un medio. Un medio puede ser un medio material, como una cuerda, como, como, un, como el aire, por ejemplo. Entonces, este tipo de ondas tienen las mismas características que las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Entonces, estudiar las ondas mecánicas nos va a permitir entender mejor las ondas electromagnéticas. Y además, nos va a ayudar a entender muchos fenómenos que son bastante comunes en la naturaleza. Uno de los más comunes y con el cual se asocia muchísimo a las ondas son los terremotos. De hecho, la portada del capítulo 15 del texto muestra una imagen de un terremoto, ¿verdad? O más bien de las secuelas que dejó un terremoto en una ciudad. Entonces, por ahí vamos a ir viendo algunas de las características y qué es lo que genera esta onda, ¿verdad? Y cómo pues, provoca destrucción en el caso de los terremotos, ¿verdad? Pero también tenemos otros fenómenos muy interesantes, cuales nosotros hemos aprovechado el entendimiento de las ondas para poder construir instrumentos musicales. Básicamente, casi todos los instrumentos musicales, bueno, todos, pero casi todos los instrumentos musicales se aprovechan de las propiedades ondulatorias para poder funcionar. Por ejemplo, un instrumento de viento, como una flauta, como un órgano, por ejemplo, utilizan las ondas y las propiedades que tienen las ondas dentro de tubos para poder generar las distintas notas musicales y así poder tener una composición, una canción, una pieza musical ya estructurada. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a distinguir o vamos a definir qué es una onda mecánica. ¿Qué es una onda mecánica? Una onda mecánica es una perturbación. Esa perturbación, cuando digo perturbar, me refiero a que yo voy a modificar el estado de equilibrio de algún medio en general, o de una región en un medio particular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta perturbación viaja, viaja a través de un material. Entonces, desde aquí estoy dando varias características que tiene la onda desde la definición.
Entonces, la primera es que es una perturbación. Así que debe haber una fuente que provoque esa perturbación, ¿verdad? La otra es que viaja, es decir, aquí voy a ir colocando algunas cosas. Entonces tiene que haber una fuente y depende de cómo lo sea la fuente, así va a ser el tipo de perturbación. Viaja significa entonces que tiene una velocidad, ¿verdad? A través de un medio material. Entonces ese medio material quiere decir que yo necesito un medio o es un requisito para la onda, es un requisito tener un medio por el cual viajen. ¿Ok? Entonces, esa es la definición. Así, de forma sencilla, es una perturbación que viaja a través de un material. Ahora, ondas pueden haber de muchos tipos, de muchas formas, en general, ¿sí? Pero nosotros vamos a estudiar ondas de dos tipos. Vamos a estudiar primero las ondas, o bueno, en las que vamos a profundizar realmente son las ondas de tipo transversal, pero también otros tipos de ondas se llama onda longitudinal. Entonces vamos a ver una simulación en la cual ustedes pueden notar la diferencia entre una onda longitudinal y una onda transversal. Entonces, como de costumbre, yo les voy a mandar estos enlaces para que ustedes puedan ver las simulaciones luego, puedan jugar con ellas. Entonces, aquí tenemos esta simulación donde yo tengo los dos tipos de ondas. Están las ondas longitudinales y las ondas transversales. La primera, la de arriba, que es la onda longitudinal, esta mayormente, bueno, se puede provocar en cualquier medio, ¿verdad? Pero es un requisito, pues, que nosotros tengamos un medio conocido, ya sea el aire, ya sea, por ejemplo, puede ser el agua, debe haber un medio en ese caso, que en ese caso puede ser un fluido. Mientras que en la onda transversal tenemos la simulación de la onda transversal en una cuerda. Así que lo que ustedes pueden ver en color azul, en realidad es una cuerda que se va perturbando en la medida que nosotros eh, pues generamos esa onda. Entonces, lo que debe haber inicialmente, como decía antes, es una perturbación. Depende de la perturbación, es que yo voy a lograr una, un tipo u otro de las ondas. Entonces, ustedes fíjense en la parte izquierda de la simulación y aparece algo que dice equilibrio, ¿sí? En ambos, algo que dice equilibrio. Entonces, ustedes van a ver cuando yo le dé arrancar a la simulación que cada una de ellas va a tener un origen diferente, ¿sí? Y como tiene un origen diferente, el movimiento de las partículas del medio va a ser diferente. Entonces, en el caso de las ondas longitudinales, las partículas en el medio son partículas de gas que están, digamos, imagínense que eso es un tubo que está lleno de aire. Entonces, el medio son las partículas que en este caso van a estar representadas por esas líneas verticales que están ahí. Esas líneas verticales me van a decir cómo se mueven en su conjunto las partículas que están ahí. Mientras que en el caso de la onda transversal, lo que tengo es una cuerda. Entonces, una cuerda es como una hilera de segmentos, ¿sí? Entonces, yo puedo pensar como cada segmento como una partícula del medio y entonces voy a ver cuál es el movimiento que hay. Okay, entonces, le vamos a dar a arrancar. Le vamos a dar a arrancar. Y lo primero, vamos a pausarlo. Lo primero que yo puedo identificar en esta simulación, vamos a la parte longitudinal. Entonces, yo puedo notar que hay regiones donde las partículas están más unidas y hay regiones donde las partículas están más dispersas. Mientras que en la parte transversal tengo exactamente lo mismo. Fíjese que a propósito, pues coinciden esas regiones, o sea, el simulador lo hace a propósito de que las regiones donde hay mayor concentración de partículas también coinciden con las regiones cuando las partículas de la cuerda están en una altura, en la máxima altura. Entonces usted puede notar en la cuerda que lo que está pasando es que las partículas
se mueven hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Se mueven hacia arriba y hacia abajo a medida que la onda va pasando. Entonces, si usted estudia un punto en particular, va a ver que en un tiempo está a una determinada altura, un tiempo posterior está a otra altura y así sucesivamente. Está moviéndose de arriba hacia abajo ese punto. Lo mismo pasa en la onda longitudinal en un tubo. La partícula en un punto en particular se está moviendo hacia adelante y hacia atrás y en algún momento va pasando por ese máximo agrupamiento de partículas. Entonces, a ese máximo agrupamiento de partículas, cuando están más unidas las líneas, a eso se le conoce como una amplitud. O sea, quiere decir que la partícula tiene el desplazamiento más grande a partir del equilibrio. Lo mismo se puede ver abajo. La amplitud es el máximo desplazamiento del equilibrio, o sea, el equilibrio es que la cuerda estuviese en forma horizontal y esta se desplaza hacia la máxima amplitud de forma vertical. Otra característica que puede ver es que las partículas se mueven de forma diferente dependiendo de la onda. Y ahí es donde viene la diferencia entre una y la otra. Las partículas se mueven en la onda longitudinal de, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, o sea, de forma horizontal. Mientras que en la onda transversal se mueven hacia arriba y hacia abajo. Ahora les pregunto yo, ¿para dónde se mueve la onda en cada uno de los casos? ¿En qué dirección se mueve? ¿En qué dirección se mueve la onda? O sea, la perturbación que estoy haciendo, ¿para dónde se mueve? ¿Para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda? ¿Para dónde se mueve? Nada. Izquierda. Para la izquierda se mueve la onda. ¿Qué dicen los demás? Vamos a... ¿Para dónde se mueve la onda? Vea el caso de la onda transversal, el caso de la cuerda. ¿Para dónde se va moviendo esa onda? ¿Para la izquierda? ¿Nadie? Derecha. Para la derecha se está moviendo. ¿Para dónde corre la simulación? Para la derecha, ¿no? Ok. Entonces, lo que uno puede notar en el caso de las ondas longitudinales es que las partículas del medio se mueven en la misma dirección que la onda, mientras que en la onda transversal las partículas se mueven de forma transversal o perpendicular al movimiento de la onda. ¿Sí? Entonces las partículas en la parte longitudinal se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda, mientras que en la onda transversal se mueven hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Sí. Ok, esa es la diferencia entre ambas. Esa es la diferencia entre ambas. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la clasificación de las dos ondas. Nosotros vamos a trabajar con el primer tipo de onda. Esa es la definición que vamos a poner, porque es con el único tipo de onda que vamos a trabajar, la onda transversal. Entonces, el patrón de onda es el siguiente. Usted va a tener este movimiento. Muy bien. Entonces, si yo identifico una partícula en el medio, en general, lo que yo voy a ver es que la onda se mueve. Voy a poner aquí desplazamiento de la onda. La onda se mueve hacia la derecha
y las partículas del medio se mueven de arriba hacia abajo. Entonces piense esto como cuando estamos en la superficie del agua y que usted golpea el agua. Entonces, cuando usted está, o piénselo mejor de esta manera, cuando usted está dentro del el mar y entonces pasan las olas, entonces el movimiento que usted va a sentir es un movimiento hacia arriba y hacia abajo, aunque también ahí hay un poco de componente, ¿verdad? Longitudinal, ahí hay una mezcla entre las dos, ¿verdad? Porque también puede arrastrar a la orilla, a las cosas, a las personas también, ¿verdad? Entonces, en este caso, la onda transversal es aquella en la cual el desplazamiento de las partículas, esto que está aquí es una partícula en el medio, el desplazamiento de las partículas en el medio es de forma transversal o el desplazamiento de las partículas es de forma transversal o perpendicular al desplazamiento. Ok, entonces ahora vamos a entrar al estudio de un tipo de ondas, que son las que a nosotros nos interesan. Nosotros vamos a estudiar nada más las que se conocen como las ondas periódicas. ¿Sí? Ondas periódicas. Por ejemplo, esa que les estoy hablando del mar, esa no es una onda periódica. Es una perturbación que tiene características diferentes. Por ejemplo, cuando usted observa una ola, esta va a tener una amplitud, después viene una siguiente, tiene otra amplitud. De hecho, ni siquiera vienen con la misma periodicidad. No, no es que va llegando una, a los 5 minutos llega la otra, a los 5 minutos la otra y tienen la misma amplitud. No es así, ¿verdad? Porque en un caso real hay más variables que afectan el movimiento de las ondas y no solamente y no es una perturbación periódica la que las está generando. Entonces, nosotros vamos a trabajar con las ondas que se conocen como ondas periódicas. Y esto lo vamos a conectar inmediatamente con el tema que vimos anteriormente. ¿Sí? Desde el momento que decimos que la onda es periódica, entonces lo que nosotros tenemos que considerar es que es una onda que se va repitiendo en el tiempo, ¿sí? Así como esta que vimos en el simulador. En el simulador, si ustedes se fijan, este movimiento se va repitiendo en el tiempo. Cuando yo le doy correr, esto se va repitiendo, ¿no? Nunca cesa. Y si usted es capaz de medir el tiempo en el que pasa un máximo de amplitud en un punto respecto a cuándo vuelve a pasar, lo que va a encontrar es que ese tiempo es constante, ¿sí? Entonces, esa es la referencia, ¿verdad? ¿Cómo saber si una onda es periódica? Entonces, ubíquese en el mar y cuando pasa la ola, usted sufre un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Y entonces, si usted cuenta cuántas veces pasa eso, ¿verdad? Y cuánto es el intervalo de tiempo entre que eso ocurre y esos intervalos de tiempo son constantes, entonces lo que quiere decir es que la onda es periódica. Esa es la característica, ¿verdad? Las ondas periódicas son muy estudiadas porque tienen una conexión directa con el movimiento armónico simple. Y de hecho ya vamos a estudiar matemáticamente todo ese fenómeno y nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es la conexión que existe. Pero lo primero es que las ondas periódicas van a tener diferentes características. La primera es que tienen, ya lo vimos anteriormente, tienen una amplitud. Tienen una amplitud. Entonces, al tener una amplitud, estas ondas tienen un desplazamiento respecto del equilibrio. Esa amplitud nosotros la podemos medir si fijamos una referencia. En este caso, la referencia, como normalmente vamos a trabajar con ondas en cuerdas, esa referencia va a ser la cuerda de forma horizontal. Entonces, esta va a ser la misma A que estudiamos anteriormente. Esa A la puedo medir tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, la característica que tienen las ondas periódicas es que esa amplitud es constante. O sea que si usted estudia el movimiento un instante
a los 5 segundos, luego a los 10 segundos, a los 15 segundos, etcétera, ¿verdad? La amplitud va a ser el mismo. O sea, el desplazamiento que va a sufrir la partícula desde la horizontal hacia arriba o hacia abajo siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser la misma distancia. Esa es la primera característica que tienen las ondas periódicas. La otra característica que tienen es que, como antes dije yo, tienen una velocidad de propagación. Rapidez de propagación. Entonces, nosotros vamos a considerar que la rapidez de propagación es constante. Es constante. Solo ese tipo de ondas vamos a considerar, ya que eso simplifica bastante el estudio. Entonces, quiere decir que esa rapidez nosotros la vamos a representar con una letra V, que representaría la rapidez de propagación de la onda. Y esta rapidez de propagación es constante, ¿verdad? ¿Sí? Y acuérdese que nosotros tenemos una ecuación de física 100 que si la rapidez es constante, entonces puedo usar esta expresión. De hecho, la vamos a retomar un poquito más adelante. Quiere decir que yo puedo barrer distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, la rapidez de la onda o la rapidez de propagación la vamos a representar con la letra V y es constante. La otra característica que tiene la onda es lo que se conoce como ya lo vimos aquí anteriormente en la simulación, se conoce como una frecuencia. La vamos a representar con la letra F minúscula. Y la frecuencia es si nosotros tenemos una onda y fijamos un punto de referencia, por ejemplo, ese punto de referencia va a ser una pantalla que nosotros colocamos aquí, digamos, y en esa pantalla nosotros hacemos un conteo de cuántas ondas han pasado por unidad de tiempo. Entonces, la frecuencia va a ser el número de eventos por unidad de tiempo. Entonces, otra vez, volviendo al ejemplo del agua, entonces, cada vez que usted sube, cuando la ola pasa, haga un conteo de eventos. Entonces, digamos, usted mide por 5 minutos y entonces dice, bueno, en esos 5 minutos, 10 veces pasó una onda por donde yo estaba. O sea, es decir, pasó una perturbación que hizo que me moviera hacia arriba y hacia abajo. Si pasó 10 veces en un lapso de 5 minutos, entonces quiere decir que arriba tiene 10 eventos y abajo tiene 5 minutos. Entonces eso le va a dar la frecuencia de la onda. ¿Okay? Esa es la segunda característica. La otra, ya algunas de estas, la amplitud y la frecuencia, pues ya era un término que nosotros conocíamos de antemano, pero este sí es nuevo, que sí, tiene una longitud de onda. Lo vamos a representar con la letra griega lambda, y la longitud de onda, pues es la distancia que hay entre dos puntos que vamos a llamar, voy a poner aquí una onda un poco más grande para poder identificar esos puntos. Entonces, estos puntos, que es donde está pasando el máximo, a estos puntos se les conoce como una cresta. Esta es una cresta. Y a los puntos de mínimo desplazamiento se le conoce como valle. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar es que si yo tengo una onda que es periódica, lo que va a suceder es que la distancia que hay entre dos crestas consecutivas o entre dos valles consecutivos
es una constante. O sea, es decir, si yo mido la distancia que hay entre dos crestas consecutivas ahora y lo mido más tarde, 5 minutos después, eso va a seguir siendo igual. Entonces, esa distancia es una distancia característica y es una constante para una onda en particular. Eso se conoce como la longitud. De hecho, ustedes han escuchado, al inicio de la clase yo les hablé de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son las ondas más conocidas en la naturaleza. Estamos acostumbrados a hablar de ellas en términos de los rayos X, los rayos gamma, los rayos infrarrojos, ¿verdad? Esos términos están presentes en muchas cosas, en tecnologías, en la ciencia ficción, por todos lados escuchamos sobre este tipo de ondas. La característica que tienen estas ondas y el por qué cada una tiene un nombre diferente es porque cada una tiene una longitud de onda diferente. ¿Sí? Entonces, la longitud de onda que tiene los rayos X no es la misma longitud de onda que tienen los rayos infrarrojos, por ejemplo, o que tienen las ondas de radio mediante las cuales nosotros, escuchamos la radio. Entonces, de ahí se diferencian, ¿verdad? Y a todo eso se le conoce como el espectro electromagnético. Entonces, se llama el espectro electromagnético porque están clasificadas todas las radiaciones de acuerdo a la longitud de onda que tiene. Entonces, la longitud de onda es importantísima, es la característica física más relevante a la hora de clasificarlas eh, eh, respecto a otra. ¿Sí? Entonces, esa es la longitud de onda, ¿ok? Es la distancia constante que hay entre dos crestas o entre dos valles. Yo pude haber definido en la parte superior también. De hecho, lo voy a hacer para que no quede esa duda. Aquí lo voy a hacer en la misma figura. Voy a mover esto de manera que pueda definir ahí arriba también esta misma distancia. Es la distancia que hay entre dos crestas o entre dos valles. ¿Sí? Y es una distancia constante. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, esas características estaban aquí en en la simulación. Vean que en la simulación yo puedo modificar la amplitud y la frecuencia de las ondas. Entonces, ahora que ya estamos un poco más familiarizados con los conceptos, entonces vamos a modificar esta variable y vamos a ver qué es lo que sucede con las ondas. Pues si yo cambio la amplitud, digamos, si yo disminuyo la amplitud, en la cuerda se ve mucho más evidente, ¿verdad? Obviamente lo que sucede es que la altura máxima que alcanza las partículas es más pequeña, ¿verdad? Y si subo la amplitud, pues es más alta, ¿no? Entonces, lo interesante es ver en las ondas longitudinales. En las ondas longitudinales, entre más grande es la amplitud, más apilamiento hay de las partículas en las crestas. Entonces va a ver usted que va a tener mayor apilamiento de líneas verticales. Eso quiere decir que las partículas se comprimen, porque eso es precisamente, ahora voy a dar una definición de lo que es una onda longitudinal. Una onda longitudinal se genera en un medio y lo que pasa, lo que en un medio como el aire, y lo que genera esa perturbación son cambios de presión en las partículas del aire, ¿no? Entonces, entre más grande es la amplitud de la fuente que generó esa perturbación, entonces las regiones de máxima compresión son más grandes. ¿Sí? Eso quiere decir que las partículas se unen más. Los cambios de presión hacen que las partículas vibren, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces en ese movimiento se van apilando las partículas. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia? La frecuencia, como les dije, es el número de eventos por unidad de tiempo. Si yo aumento, si yo aumento la frecuencia, entonces lo que voy a tener es una mayor presencia de crestas y de valles, ¿no? Aquí se puede ver, ¿no? Entonces, entre más grande es la frecuencia, voy a tener más crestas y más valles,
pasando por un punto dado. Si yo disminuyo eso, entonces lo que va a ver es que la onda se vuelve más larga, ¿verdad? Y al mismo tiempo, la simulación me va marcando la longitud de onda. Eso es lo que aparece ahí como wavelength. Esa distancia que se marca en color negro ahí entre las dos, esa es la longitud de onda. Entonces, lo que puede ver es que si la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye. Y si la frecuencia disminuye, la longitud de onda aumenta. Eso quiere decir que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Y esa es la primera de las ecuaciones que nosotros vamos a deducir aquí. Entonces, nosotros vamos a retomar la ecuación que teníamos antes, que la rapidez se puede escribir como delta X entre delta T. Pero ese delta X, si yo defino, que delta X es igual a lambda, entonces lo que quiere decir es que el tiempo T es igual a un periodo. Porque acuérdese que la onda es periódica, ¿sí? Entonces, cada vez que yo recorra una distancia igual a una longitud de onda, entonces el movimiento o el patrón se va repitiendo. Entonces, cada vez que la onda alcance una longitud igual a la longitud de onda, ha transcurrido un tiempo igual a un periodo. Entonces, por ende, la velocidad es igual, en este caso, si yo defino que delta X es igual a lambda, entonces delta T es igual a T. Entonces, esta es la primera ecuación, pero nosotros recordamos del movimiento armónico simple que el período es el recíproco de la frecuencia. Entonces yo puedo reescribir esta ecuación también como lambda multiplicado por f. Entonces esta es la primera ecuación que nosotros vamos a usar. Me permite a mí calcular la rapidez de la onda en términos de dos variables o de dos características del sistema. Entonces esta es, voy a ponerle aquí, rapidez de la onda. Esta es la primera ecuación. Y esta es una ecuación muy simple, es una ecuación muy intuitiva. Desde el momento que nosotros estamos diciendo que la velocidad de la onda es constante, entonces pues se puede encontrar un razonamiento muy sencillo usando la ecuación de la cinemática para la velocidad constante. Entonces la rapidez de la onda es una constante y depende de dos parámetros. Depende de la longitud de onda y depende de la frecuencia. Entonces aquí esta simulación no me permite ver, la velocidad, pero evidentemente se nota aquí, porque vea que hay una relación directa entre la velocidad o la rapidez de la onda y la frecuencia, son directamente proporcionales. O sea que entre más grande es la frecuencia, más rápido se mueve la onda. Y eso, pues, evidente. Aquí tengo la frecuencia mínima y si yo voy aumentando, entonces lo que usted puede ver es que la onda se mueve más rápido al original. Entonces, de eso depende. Ok, no sé si hay alguna pregunta en este momento. Ya casi terminamos la clase. Ok, bien. Entonces, bueno, eso es lo que les iba a compartir el día de hoy. Lo que sigue ahora es que nosotros hagamos un estudio matemático. Eso es a lo que vamos. Entonces aquí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, no? Lo que sigue es encontrar algo que se conoce como la función de onda. La función de onda es una función matemática y igual a f de x y de t, ¿verdad? O sea, es una función en dos variables que a mí me va a permitir determinar
qué desplazamiento han sufrido las partículas del medio depende de su posición, por eso aparece la X, y depende del tiempo que ha transcurrido desde el momento que la onda entró al medio. Entonces, esa función de onda es muy importante, porque esa función a nosotros nos va a permitir encontrar, encontrar otra ecuación pues digamos, más formal sobre la velocidad de la onda. Me va a permitir hacer una conexión entre este fenómeno y el movimiento armónico simple, porque vamos a ver que las partículas del medio se mueven con un movimiento armónico simple. Entonces, gracias a esta ecuación, pues se puede encontrar eso. Y luego, pues deducimos la famosa ecuación que se conoce como la ecuación de onda, que es una ecuación diferencial muy famosa en la física y es la que ha permitido, pues, entender prácticamente todos los fenómenos ondulatorios que nos rodean. Gracias a esa ecuación, nosotros podemos saber a qué velocidad se mueven las ondas electromagnéticas y gracias a saber a qué onda es la rapidez de las ondas electromagnéticas y todas las características que tienen, nosotros podemos aprovecharnos de ellas, como por ejemplo transformar la luz o la energía que viene del sol en electricidad. Entonces, todo esto ha sido importantísimo a lo largo del desarrollo de la ciencia, de la tecnología en general. Bueno, entonces nos vamos a quedar hoy hasta aquí. La idea de hoy nada más era hacerles una introducción sobre lo que es el fenómeno ondulatorio. Ya mañana le entramos un poco más en detalle a la parte matemática y pues, bueno, cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Ya estamos cerca de la entrega de la primera tarea, entonces si tienen alguna pregunta respecto a la tarea, ya varios lo han hecho, ¿no? Entonces, con gusto les atiendo. A ver. Muy bien, entonces si no tienen preguntas, nos quedamos hasta aquí. Que tengan un feliz día. Feliz día, Lee. Gracias, Lee. Feliz día, Lick. Chéquele, Lick.